y quiero como empezar un poco como explicando por qué es que yo terminé allá haciendo una historia sobre chanchos de monte y sobre todo este círculo de vida y muerte eh, en este lugar que en realidad es un lugar en el que yo no vivo, pero tengo un vínculo de alguna manera cósmico, creo yo, porque siempre termino ahí. Eh, y bueno, creo que un poco de eso fue, y el título de la historia es Cuidar por Cuidar, eh, y creo que fue por una cuestión de que yo sentí a la hora de la pandemia, cuando sucedió todas esas cuestiones, empecé a recibir como muchos, o empecé a ver muchas cosas que hablaban sobre una problemática o una aceleración de una problemática ambiental, como es la tala, la caza, ¿verdad? Dentro del parque y fuera del parque, ¿verdad? Y así fue como yo me enteré un poco bueno, a través de Ifigenia y otros amigos de allá, que también Rebeca conoce, sobre la temática sobre el problema, digamos, no, perdón, sobre los covirenas, ¿verdad? Este grupo de personas que estaban organizándose. Y así fue como llegué a Rebeca, justamente. Y ahí fue como, pero cuando yo me vuelvo a ver para atrás, lo que pienso es que lo que me motivó a ir a buscar la historia fue un poco ese vínculo que existe entre el lugar y yo, digamos, como eh, hay algo muy interesante, digamos, que es un lugar en el cual yo he vivido antes, pero también nunca he estado fuera de él del todo. Entonces, como que yo sentí una necesidad de que había que hablar sobre este lugar, había que ir a ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? En primera persona, o sea, ir uno, poner el cuerpo y enterarse, ¿verdad? Por una cuestión más como de que hay un vínculo con el lugar en el cual yo quiero cuidar del lugar, ¿verdad? Quiero que el lugar esté bien, ¿verdad? Y cuando digo lugar es como todo lo que significa, ¿verdad? Todos los seres que están ahí, incluyendo los humanos y no humanos, ¿verdad? Porque en realidad eso fue un poco lo que me llevó a escoger el tema, ¿verdad? Como decir, ok, bueno, y todo empezó como una cuestión, una indagación, ¿verdad? O sea, no fue como que yo me propuse estudiar, porque de hecho hace un año más o menos fue que fue mi primera visita allá a Drake. Yo no tenía pensado hacer una historia para Wembley, o sea, fue como algo que le di seguimiento y se convirtió en esto que es hoy. Y bueno, y un poco de la historia, lo que hice fue como poner estas cuestiones que están sucediendo, ¿verdad? En la península con mi vida personal, porque en realidad esa pregunta en la que yo estaba arrancando de por qué yo estoy allá haciendo una historia, me la hacía constantemente durante todas las giras que hice con las personas que hablé, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy haciendo esto ahí, ¿verdad? Entonces, eh, esa motivación personal yo creo que es lo que hace que la historia tenga más sentido para mí, ¿verdad? Porque muchas veces todo pudo haber sido muy periodístico, ¿verdad? Todo pudo haber sido muy ay, sí, existe un problema, ese es el problema, solucionémoslo. Y aunque en un principio fue un poco así, ¿verdad? En la aproximación, en esta segunda visita que hice este año, a principios de año, llega con otra mentalidad, ¿verdad? Como de, ¿por qué? Y esa era la pregunta que me guiaba, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué no estoy en, no sé, en Guanacaste, en Tortuguero, o en San José, hablando sobre otros problemas que están sucediendo en otros lados? ¿Por qué estoy acá? Entonces, y la pregunta no tiene una respuesta, digamos, no les puedo decir es por esto, pero siento que es porque hay un vínculo más allá, como un sentido de pertenencia, tal vez con el lugar, con algo que es tan impactante para mí. Cuando yo llegué allá por primera vez, viví lo vivo que es el lugar, eh, y lo salvaje que es todavía, ¿verdad? Ciertas cosas. Y yo creo que eso fue un poco lo que le hizo lo que explica por qué estoy allá. Eh, y un sentido de pertenencia, que por más que no vivo allá, yo siento que es muy fácil para mí ir allá, digamos, siempre como que termino yendo allá de alguna manera. Eh,
luego pensaba, digamos, en que la temática, digamos, de lo que es la problemática que desató la pandemia o la percepción de que hay más tala, de que hay más casa, ¿verdad? Era algo que también yo siento que es importante, ¿verdad? Que hay que hablar del tema, pero siento que muchas veces vemos como que las soluciones inmediatas a esos problemas, ¿verdad? Eh, son la salida, ¿verdad? Es como hay que enfocarse, ¿verdad? Y yo siento que mi intención con esta historia es como hacer esa pregunta, ¿verdad? Desde donde estemos, eh, el lugar donde pertenezcamos, ¿verdad? Si es una ciudad, si es un pueblo rural, si es un lugar como Península Dosa, lleno de zonas protegidas y de lugares muy salvajes, indiferentemente de dónde estés, yo creo que mi intención es más como generar eso, ¿verdad? Como yo estoy acá por algún motivo y ese motivo, eh, o sea, el lugar te está diciendo, el lugar donde estás te va a hablar de vuelta y te va a indicar qué es lo que ocupa, o sea, qué es lo que necesita, ¿verdad? Y yo creo que eso es como muchas veces algo que olvidamos y pensamos que, uy, hay que ir y quizás esa fue mi pensamiento al principio, ¿verdad? Uy, hay que ir a ayudar allá porque allá es donde está lo valioso, ¿verdad? Pero justamente aquí a la par de mi casa hay un río súper contaminado, ¿verdad? Y más arriba hay problemas de deforestación. Entonces, como que eso también me ha hecho preguntarme esto, ¿verdad? Como, ok, bueno, sí, a nivel macro, Costa Rica me interesa cuidarlo, ¿verdad? Y mantenerlo, pero también uno puede hacer mucho donde está y generar cambios que yo creo que son cambios tal vez más casi que invisibles, ¿verdad? Para algunas personas, porque es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Como decir, y más a largo plazo, ¿verdad? Voy a empezar a recoger basura del río, por ejemplo, algo que la gente sabe reír, ¿verdad? O voy a empezar a sembrar árboles en mi propiedad, ¿verdad? Y en medio de la ciudad. Es algo que la gente tal vez diga, tiene sentido. O simplemente voy a hacer esto, unos encuentros y hablar sobre lo importante que es cuidar, ¿verdad? Pero yo creo que donde estemos es importante ver, o sea, y observar y sentir el lugar, ¿verdad? Y porque eso te va a indicar, y yo creo que eso está en el texto, lo que tienes que cuidar, ¿verdad? Y lo que te toca cuidar, y por algo estás ahí, porque sos la persona que es indicada para hacerlo. Es muy interesante porque los tres personajes que salen en la historia, Rebeca es una que viene de afuera, ¿verdad? De la península, ¿verdad? Pero igual, o sea, ella ya pertenece ahí, ¿verdad? Y podría decirse que pertenece más, o sea, o que tiene ese título ganado más que otra gente que vive ahí o que nació allá, ¿verdad? Por una cuestión de que hay una necesidad de cuidar y de mantener el lugar que va más allá de una cuestión económica, ¿verdad? Es una necesidad de poner el cuerpo y eso me impactó mucho. De hecho, esa primera visita a Draquia hace un año fue lo que me motivó a seguir la historia, ¿verdad? Porque o sea, esta gente está poniendo su tiempo, su cuerpo, ¿verdad? Que es algo que gente da por sentado, ¿verdad? Es que no es que se van a caminar por el senderito hecho del hotel, ¿verdad? Es meterse a la selva y estar ahí. Y bueno, tal vez Rebeca pueda decirnos más de eso, pero es básicamente estar expuesto, ¿verdad? No solamente a peligros eh, naturales, digamos, de tipo de culebras, de ser picado por algo, sino de toparse a gente armada, ¿verdad? Que no le importa. O sea, entonces eso me motivó mucho, es muy inspiración, o sea, fue una inspiración para mí y eso también me hizo preguntarme estas cosas, ¿por qué esta gente hace esto? ¿Por qué? ¿Dónde empieza el cuidado? ¿Dónde termina, verdad? Eh, ¿Por qué cuidamos las cosas? ¿Para satisfacción personal? ¿Para porque esto me va a mantener a mí y mi negocio? ¿O porque hay algo más allá que te está diciendo, es que hay que cuidarlo, si no lo haces vos, nadie lo va a hacer, ¿verdad? O si no lo hacemos nosotros como humanos, ¿cuál otra especie lo puede hacer, verdad? Que eso es una de las facultades que tenemos, ¿verdad? Estar conscientes de que
podemos o dañar algo muy, 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 muy lindo, o más bien mantenerlo, ¿verdad? Y cuidarlo y seguir nutriéndolo. Entonces, eso fue como un poco como el porqué y lo que yo creo que hace la historia fuerte, ¿verdad? Como en el sentido personal para mí, ¿verdad? Yo siento que es un desahogo también, un poco de situaciones de vida que todos tenemos, en las cuales el cuidado es algo frecuente, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que tenemos a padres o familiares o amigos o gente cercana que está ahí, ¿verdad? Y esto, digamos, esto del cuidado a veces también uno lo enmarca en estas cosas de reconocimiento, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que haber una aprobación de la sociedad de alguna manera para que uno logre esta satisfacción colectiva, digamos, porque cuando usted cuida a alguien, usted está no solamente o cuida algo, o un ser o cualquier cosa, usted está ayudando a algo y eso se devuelve de alguna manera, y si lo hace desinteresadamente todavía más, ¿verdad? Y yo siento eso, como que no es una cuestión de buscar que se reconozca que, uy, estás cuidando mucho. No, no, es que también hay que preguntarnos por qué cuidamos y hasta, y por qué lo hacemos, si es por o sea, en realidad, bueno, no sé si estoy diciendo muchas cosas en sentido, pero creo que por ahí va la historia, digamos, como la parte personal es como un desahogo de situaciones que yo he vivido, que le doy explicación a través de esto, ¿verdad? De que, mira, sí, mira, si yo he estado cuidando de gente o de cosas o de seres de los cuales yo no era consciente que estaba cuidando, y más bien a veces los veía como obstáculo, ¿verdad? Como, madre, me impidieron ir de viaje o me impidieron, y en realidad eso es la vida diciéndote como, no, usted está aquí, como, por ejemplo, si Rebeca hubiera llegado hace 15 años y algo pasa y la vida te manda a otro lado, tal vez, digamos, no estuviéramos hablando acá y estuviera cuidando a otro lado, pero hubo algo que te mantuvo ahí, que es más allá de cosas económicas o cosas, yo creo que es una cuestión como de energía, ¿verdad? Por eso es que, como decía, como cósmico, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, la vida elige nuestro camino y nosotros tenemos que fluir con eso y no tanto pensar en como en esas cosas de que quiero estar allá porque allá es, o quiero estar acá. Y entonces yo ya dejé de pensar así, digamos, yo ya dejé de pensar así y trato de ver como las cosas más como de un plano más inmediato también, pensar como en, uy, que tengo que estar acá, como la sociedad te dice, ¿verdad? Que tienes que planear todo y es como eso, ¿verdad? Eh, yo siento que, bueno, la historia ahí lo dice, ¿verdad? Es como al final de cuentas, es muy corta nuestra existencia como seres humanos, ¿verdad? Y, y, y eso de dejar algo acá en la vida, ¿verdad? Y dejar algo como ese sentimiento de cuido es algo que no tiene valor, no tiene precio. Y cuando digo cuidar, incluye también estar allí, o sea, cuando se pierde, cuando se gana, o sea, es como una cuestión de aceptación, ¿verdad? Aceptación y fluir pero sí hay que sentirse parte del lugar y hay que entender eso, digamos, como que uno es parte de algo más grande y uno está en un lugar por algo. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.